Hoy en Matemática para Todos aprenderemos cómo identificar en qué cónica o sección cónica se trata, pues analizando nada más su ecuación general. Para toda ecuación o sección cónica se tiene esta ecuación: ax cuadrado más bxy más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esta ecuación general es la que, valga la redundancia, genera cualquier cónica de las que ya hemos estudiado, con la diferencia que nosotros únicamente estudiamos las que b era igual a 0, porque si se recuerdan, ninguna de las que teníamos, que hemos estudiado, correspondía a tener un término con xy, ¿verdad? Entonces cuando b vale 0, esto se hace 0 y solo es de la forma x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Entonces, aprendimos en clases anteriores que para pasar de la ecuación general a la ecuación canónica o estándar de una cónica, teníamos que hacer completar cuadrados o completación de cuadrados. Entonces, veamos vamos a recordar un poquito cómo pasar de una forma general a una forma canónica y así poder identificar el tipo de cónica, y luego vamos a descubrir otro método que se nos facilita para identificar, antes de realizar todo este proceso, a qué cónica vamos a llegar. Ya habíamos estudiado que las ecuaciones estándar o las formas canónicas, digámoslo así, de nuestras cónicas son las siguientes. Para la circunferencia es esta. Para la parábola puede ser horizontal, vertical, igual que la elipse. Y para la hipérbola. Entonces, estas ya las hemos estudiado. Entonces, lo que queremos hacer es pasar de la ecuación general que acabamos de ver a cualquiera de estas de acá. Por ejemplo, queremos determinar de qué sección cónica se corresponde esta ecuación general que me están dando. Entonces, lo que vamos a hacer primero es juntar los términos que tienen x y luego los términos que tienen y, y todo aquello que no tenga ni x ni y lo pasamos al otro lado. Y luego vamos a completar cuadrados. Entonces, juntamos x cuadrado con menos 6x y y cuadrado con 10y. Ahora lo que vamos a hacer es completar el cuadrado. Recordemos que necesitamos este valor. Por ejemplo, aquí necesitamos a 6 y aquí necesitamos a 10 para determinar qué valor hay que sumar y restar para completar el cuadrado. Entonces tenemos b entre 2 al cuadrado. Esto nos va a indicar lo que vamos a sumar y restar en el binomio para que se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si vemos esto acá, decíamos que b es 6. 6 entre 2 es 3 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, eso hay que sumarle. Pero también hay que restárselo. Pero como no me interesa que esté acá, lo paso al otro lado a positivo. Hago lo mismo para la parte en y, completar su cuadrado. 10 entre 2, eso sabemos que es 5 y 5 al cuadrado es 25. Entonces hay que sumar 25 y restar. Pero ese menos 25 que estaba restando lo he pasado al otro lado a sumar. Luego que tenemos esto, hacemos esta operación: 6 más 9 más 25 y esto nos da 40. Luego, como esto ya es un trinomio cuadrado perfecto, esto nos quedaría x menos 3 al cuadrado más y más 5 al cuadrado. Si se fijan, ya llegamos a una de las ecuaciones canónicas o estándar que vimos anteriormente, que es la ecuación de una circunferencia con centro, en este caso, 3, menos 5, y su radio es raíz de 40. Si somos observadores, en la ecuación general que nos daba al inicio, tanto x cuadrado como y cuadrado tenían el mismo coeficiente y el mismo signo. Eso nos va a servir para las siguientes reglas que vamos a ver. Por ejemplo, si usted tiene una ecuación general donde x cuadrado y y cuadrado tienen el mismo signo y además su coeficiente de estos dos es igual, podemos concluir que vamos a llegar a una circunferencia. En el caso que los coeficientes tengan signos iguales, pero no sean iguales, es decir, por ejemplo, aquí tenga un 5 y aquí tengo un 7, por ejemplo, y aunque los dos sean positivos o los dos sean negativos, vamos a concluir que es una elipse. Para el caso de una hipérbola, va a suceder que los números, los coeficientes van a ser distintos y aparte los signos van a ser contrarios, uno es positivo y otro es negativo. Para el caso de la parábola es mucho más fácil de identificar
porque en la parábola solo una de las variables está al cuadrado. Es decir, o solo es x cuadrado o solo es y cuadrado, pero no ambas. Por eso es bien fácil de identificar cuando se trata de una parábola, porque solo una de las variables tiene cuadrado. Otra forma de identificar es de qué tipo de cónica estamos tratando es a través del discriminante. El discriminante de una ecuación cuadrática es de la forma b cuadrado menos 4ac, donde b cuadrado, recordemos, es el término, o es el coeficiente más bien dicho, del término que tiene xy, a es el coeficiente de la variable x al cuadrado y c es el coeficiente de la variable y al cuadrado. Entonces vamos a tener tres casos. Primero, si el discriminante es negativo y aparte a y c son iguales, entonces podemos decir que se trata de una circunferencia. Si el discriminante es positivo, se trata de una hipérbola. Y si el discriminante es negativo, pero a y c son distintos, es una elipse. Entonces veamos un ejemplo, algunos ejemplos para ver cómo funciona eso. Obviamente esto solo nos va a indicar a qué vamos a llegar. Después hay que trabajar, completar cuadrados para llegar, por ejemplo, a que es una circunferencia, es una hipérbola, una elipse. Pero eso nos va a dar una idea de a qué tenemos que llegar. Entonces, veamos, por ejemplo, tenemos esta ecuación de forma general. A es el valor que acompaña a x cuadrado, c es el valor que acompaña a y cuadrado, y no hay b, porque no está el término xy, entonces b cuando no aparece es 0. Si sustituimos eso en el discriminante, eso nos da menos 48. Y decíamos que si el discriminante es negativo y aparte a y c son distintos, entonces se trata de una elipse. Entonces, cuando operemos esto, tenemos que llegar a la ecuación estándar o canónica de una elipse. En el caso de que tengamos, por ejemplo, este de acá, x, el coeficiente de x es 1 y el de y cuadrado es 4, menos 4, entonces a vale 1 y c vale menos 4. Si sustituimos eso en el discriminante, nuevamente b no aparece, entonces asignamos el valor de 0 y menos por menos da más. Entonces esto da 16 y decíamos que si el discriminante es positivo se trataba de una hipérbola. Entonces, como el discriminante dio positivo, es una hipérbola a la que tenemos que llegar luego de completar cuadrados acá. Y para finalizar, yo quiero, digamos, para esta cónica, si se fijan de entrada, el coeficiente tanto del x cuadrado como el y cuadrado es igual y aparte sus signos son iguales. Y veíamos en las primeras reglas que cuando pasa eso, pues se trata de una circunferencia. Pero ahora veámoslo utilizando el discriminante. Entonces, si sustituimos, menos 4 por 3 es menos 36. Y decíamos que si el discriminante es negativo y aparte a es igual a c, entonces es una circunferencia, que es la sospecha que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, esto solo nos va a servir para identificar el tipo de cónica que vamos a trabajar antes de hacer complementación de cuadrados, como ya lo hemos aprendido en las clases anteriores.